¿Así? Sí. ¿Mejor? Sí. Soy José. A ver, ¿bien o no? Habla más alto. ¿Más alto? Más alto. Vamos a ver. ¿Así está mejor? Mejor. Venga, más cerquita. Muy bien. Bueno, me llamo José, llevo participando en el mensaje del siglo un poquito más de 2 años y quería contar mi experiencia desde hace unos poquitos años más. Hace bastantes años conocí un movimiento, el movimiento humanista. Yo entonces acababa de terminar mis estudios, había empezado a trabajar hacía poco tiempo, tenía una novia, una familia, las cosas que se supone a uno le hacen feliz. Entonces tenía muchas ilusiones, de las cuales yo había reconocido que algunas eran realizables y otras no, como todo el mundo. Porque claro, no se puede tener todo lo que se quiere. Ahora bien, no estaba satisfecho con mi vida, a pesar de tener todo aquello. En el fondo, sentía la sensación de que las cosas, el mundo, mi vida, no estaban bien, no iban por buen camino, iban empeorando. No comprendía el mundo, no comprendía la sociedad, a las personas. Toda esa era una sensación que estaba zumbando en el fondo, en el trasfondo de mi vida, de mi ánimo. En aquella época leí un libro que se llama La mirada interna y me permitió reflexionar, pero primero me hizo sospechar y me hizo intuir que tenía muchas contradicciones. Voy a leer 2 o 3 frasecitas del principio, cuando dice que aquí no se opone lo terreno a lo eterno, que aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba, y que aquí se habla de la revelación interior a la que lleva todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Estas frases me resultaron muy reveladoras, me daban mucho alivio en el enfrentamiento que al parecer mantenía conmigo mismo y que me hacía sufrir. Fui comprendiendo que muchas de las cosas que creía sobre mí y sobre los demás estaban equivocadas. Estaban equivocadas muchas cosas que me habían enseñado. Comprendí que era normal que no hubiera entendido nada o muy poco del mundo, ya que esas enseñanzas estaban en contra de mis sentimientos. Más adelante escuché unas preguntas de un acto público que tuvo lugar en Madrid, que me hicieron profundizar en la intuición de mi situación. Estas preguntas eran acerca de la dirección de mi vida. Si era necesario, la pregunta decía, la primera, ¿es necesario para mí y para otros que cambie o fortalezca la dirección de mi vida? ¿Quiero hacerlo? Es la segunda. ¿Y tengo fe en ello? Y recuerdo lo que contesté. Y dije, sí, a la primera, a veces, a la segunda, y no. Entonces, ¿era necesario que cambiara o fortaleciera la dirección de mi vida? Sí. ¿Quiero cambiarla? Bueno, pues a pesar de lo que hubiera querido decir, algo en mi interior me hizo notar que solamente en parte, que había en mí algunos aspectos
que se oponían a esa respuesta. Y por lo tanto, pues la fe en ello, pues inevitablemente era que no. Bueno, en poco tiempo comprendí que no tenía mucha fuerza para seguir. Parte del problema es que había descuidado algunos aspectos importantes sin los cuales no era posible vivir. Esto ocurre durante tanto tiempo que no tuve más remedio que dedicarles un esfuerzo. Y comprendo que eso fue inevitable y me permitió equilibrar mis cosas. Fue pasando tiempo, mi vida se fue complicando, una pareja, un trabajo, hijos, buscar dónde vivir, las relaciones familiares, las laborales, compromisos, violencia. Sí, violencia, una violencia cotidiana en la que un día sin responderte quién eres. No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas. No dejes pasar una alegría sin agradecer en tu interior. No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu interior aquella alegría que quedó guardada. Con este trabajo diario, o casi diario, fui comprendiendo muchas de mis situaciones cotidianas. Me di cuenta que muchos problemas venían por la manera de encararlos, por la manera de entender la vida, por la tensión, por la violencia, y me permitió ir cambiando la actitud, desentrañando algunas contradicciones. Me empecé a sentir más unido con los demás y replanteándome mis prioridades. Y ahí estoy y ahí sigo. Y hace poco me volví a hacer esas mismas preguntas de aquella vez y creo que las respuestas han cambiado. Entonces, creo que con verdad interna puedo decir: es necesario para mí y para otros que cambie, se fortalezca la dirección de mi vida. Todavía sí, pero mal. Ahora bien, quiero cambiar o fortalecer la dirección de mi vida y ahora digo que sí que quiero con todo mi ser y que todo lo que se opone a esta necesidad que me lo traigan, porque quiero tenerlo cada vez más claro, cada vez más cerca para poder enfrentarme con ello, porque no estoy dispuesto a perderme en cosas que ya no me sirven para nada. Y por último, tengo fe en que haré todo esto y puedo decir que sí, y que percibo que día a día esta fe va creciendo y esto me beneficia a mí, me beneficia a todos cuantos me rodean. Bueno, no mucho más, sigo teniendo muchas ilusiones, muchas esperanzas, muchas de ellas no se podrán cumplir, pero ahora a las que abordo y lucho por ellas no vienen impuestas por la facilidad o por lo que la sociedad en su convencionalismo da por realizables o deseables, y las que dejo de lado es porque considero que no son útiles para mi vida. Es decir, que voy eligiendo cada vez con mayor libertad. Muchas gracias a todos por permitirme expresar esta pequeña historia. Ahora voy yo. Bien. Espera, El micro es muy complicado, por lo menos para mí. Bueno, yo me llamo Arantxa. Hola, Arantxa. Y al igual que Fernando y que José, llevo poco más de 2 años participando en el mensaje del Señor.
Entonces a mí me gustaría dar una experiencia. He tenido muchas, pero voy a hablar de esta. De la experiencia que he tenido cuando he participado en las ceremonias de bienestar. Voy a hablar de mi experiencia con la ceremonia de bienestar. Desde el principio, cuando hacía esta experiencia, yo empecé a sentir a la gente que imaginaba. Cuando imaginaba, según dice la ceremonia, a mis seres queridos, yo los iba sintiendo. Me sentía cerca de ellos, conectada con ellos. Y esto también me sucedía conmigo misma. Me sentía a mí misma. Luego, cuando estaba con estas personas, mi forma de relacionarme con ellos también cambió. Empecé a ser más amable, más afectuosa, más comprensiva. Empecé a verlos y a sentirlos de una forma nueva y a tratarlos de una forma distinta, dejándome llevar más por lo que sentía hacia ellos que por las ideas que tenía de ellos. Y esto también sucedió con el trato que me daba a mí misma. Bueno, esto es un poco lo que quería comunicar. Decir que esta ceremonia ha sido para mí una experiencia muy reconciliadora conmigo y con la gente. Nada más. Muchas gracias. Hola, soy José y bueno, llevo poquitos meses aquí en el mensaje y bueno, pues mi experiencia la verdad que puedo contar. Pues este es un ámbito en el que normalmente puedo hablar de cosas de las que no puedo expresar en otros ámbitos. Y bueno, pues resulta que los problemas míos cotidianos, de día a día, son problemas del resto de mis compañeros. Pero aquí buscamos llegar a la raíz del problema, saber por qué ocurre, entender por qué ocurre. O sea, no encabronarnos porque nos viene. Bueno, yo creo que eso es todo lo que quería expresaros.